Saludos a todas y todos. Qué gusto darles la bienvenida a una sesión más de la asignatura Historia. Soy Luis Axel Olivares y espero que en estos días estén aprovechando la oportunidad de estudiar en esta modalidad a través de Aprende en Casa. Recuerden mantener la sana distancia, lavarse las manos con agua y jabón durante 20 segundos, varias veces al día y usar el cubrebocas de manera correcta. Al cuidarnos a nosotros mismos, cuidamos a los demás. En la sesión de hoy abordaremos un tema titulado La herencia cultural del virreinato. El propósito es identificar ideas, creencias, fiestas, tradiciones y costumbres actuales que tienen su origen en el periodo virreinal. Antes de iniciar, les recuerdo que es importante que participen en las actividades planteadas a lo largo de la sesión. También les invito a tener cerca su libro de texto, cuaderno u hojas blancas, pegamento, lápiz o bolígrafo y colores para registrar las ideas principales, dudas y reflexiones que surjan durante la sesión, para que posteriormente puedan compartir sus avances con su familia. Si ya están listos, comenzamos. Relacionado con el tema de hoy, en nuestra sección Leer para conocer, les compartiré un poema titulado Llorar el hueso, de Luis G. Isa, el cual relata una de las tradiciones más importantes de nuestro país, la celebración del Día de Muertos. Dice así: Hoy el pueblo en romería, sin enlutados crespones, visita los panteones con la mayor alegría. Al cementerio convierte, en solaz, en un paseo, y hallar procura recreo en la mansión de la muerte. Nuestro pueblo se divierte, encuentra placer en eso, y sin que le falte el seso, sin que se burle de todo, goza, en fin, goza a su modo, con ir a llorar al hueso. Para que su sed se aplaque, pues el sol le ha fatigado, va a poner al anisado y al aguardiente en un jaque. En el barrio de Tlaxcuaque, celebra luego el suceso. Y para hacer contrapeso al dolor y a la tristeza, con barbacoa y cabeza se pone a llorar al hueso. Como la cabeza empacha, es decir, produce ahito, se toma con un molito llamado salsa borracha. El mole no tiene tacha, huele muy bien, lleva queso y chile con tal exceso que no es difícil inculque una sed tal, sed de pulque, o sed de llorar el hueso. Entre un trago y otro trago, entre si lloro o celebro, se sube el pulque al cerebro y allí produce un estrago. Viene después el amago de un valiente o de un travieso, que cual terrible sabueso ataca con ruda hazaña y se emprende una campaña por ir a llorar al hueso. Hasta aquí la lectura. ¿Ustedes habían escuchado sobre la tradición de llorar el hueso? Esta se practica en algunas regiones del país desde principios del siglo XX y consiste precisamente en eso, ir a llorar a los difuntos en los panteones, acompañados de aguardiente, pulque y comida, lo que convierte los encuentros en un festín. Como han estudiado, durante el virreinato, diversas prácticas y tradiciones indígenas fueron erradicadas por los españoles al ser consideradas profanas. Sin embargo, algunas otras fueron preservadas, modificadas y adoptadas por los nuevos pobladores de la Nueva España, generando un mestizaje cultural y social que caracterizó la vida del virreinato y que preservamos hasta nuestros días. Las campañas de evangelización dirigidas por los frailes fueron de gran importancia, debido a que transformaron algunas prácticas indígenas que les permitieron lograr su objetivo, convertir a los indígenas a la religión cristiana de manera más rápida. Estas prácticas se volvieron parte de la cultura y la religiosidad novohispana y han sido modificadas a través de los años dependiendo de las regiones en donde aún se practican. La conjunción de las costumbres y tradiciones de los españoles, africanos, asiáticos y los pobladores originarios quedó reflejada en diferentes ámbitos, como la comida, la vestimenta,
la música y las fiestas populares. Entre ellas podemos encontrar algunos carnavales, festividades y tradiciones que en nuestros días son consideradas características de la cultura mexicana. Conozcamos algunos ejemplos. Diversas tradiciones que aún conservamos y practicamos tuvieron su origen mucho antes de la llegada de los españoles. Sin embargo, con las campañas de evangelización, dichas prácticas se enfrentaron a cambios y adaptaciones producto del adoctrinamiento de los pueblos indígenas. Tal es el caso del Día de Muertos, una tradición cuyo origen se remonta a la mezcla de los rituales prehispánicos con la celebración católica del Día de Todos Santos el 2 de noviembre. Si bien esta ha tenido variaciones a través de los años y los espacios en los que se ha celebrado, hay diversos aspectos en común entre una región y otra, como la idea de que cada 2 de noviembre los difuntos vienen de visita y que sus familiares los esperan con una vereda de pétalos de cempasúchitl, que guía su camino, y una ofrenda que contiene sus platillos favoritos. Como apreciamos en la lectura, esta tradición y festividad mexicana ha sido acreedora de diversos nombres y formas de celebración. Por ejemplo, en el estado de Michoacán se acostumbra que los pobladores pasen las madrugadas del 1 y 2 de noviembre por los cementerios, en donde colocan ofrendas sobre las tumbas de sus familiares y encienden cirios y veladoras para alumbrar el panteón mientras se reza y se canta. Por otro lado, en distintos estados de la República, la celebración del Día de Muertos se vive de una forma íntima, con un altar u ofrendas en casa y compartiendo los alimentos con los parientes más cercanos. Pese a ser una de las más conocidas, esta no es la única tradición que se conserva como herencia de la época virreinal. El Día de la Candelaria, que se celebra cada 2 de febrero, es también una mezcla de la cultura europea y la prehispánica. Esta se remonta a una festividad conocida como Fiesta de las Candelas o de las Velas y conmemora la aparición de la Virgen María en la isla de Tenerife, en España. Al llegar esta festividad a la Nueva España, se mezcló con una tradición prehispánica, la veintena del calendario mesoamericano, que inauguraba la temporada de siembra, coincidió con el día de la fiesta de las candelas o de las velas que trajeron los españoles. Esta práctica prehispánica estaba compuesta por rituales y ofrendas a diversos dioses que estaban relacionados con la agricultura. La combinación de ambas prácticas confluyó en la celebración de la Candelaria, que sigue vigente en nuestros días. Sin embargo, las formas de celebración han cambiado, ya que durante la época colonial, los pueblos indígenas aledaños a la Ciudad de México solían acompañar esta fiesta con platillos elaborados con carne de pato, pues estas aves abundaban en el altiplano central gracias a las aguas del lago de Texcoco. Sin embargo, con la reducción de su hábitat, los patos se extinguieron y, a principios del siglo XX, se optó por reemplazarlos con tamales, pues sus ingredientes eran mucho más baratos y fáciles de conseguir. Como recuerdo de esta práctica, en la Ciudad de México podemos encontrar el antiguo barrio llamado precisamente la Candelaria de los Patos. Al igual que los rituales para favorecer la agricultura, diversas tradiciones indígenas fueron modificadas y hoy son parte de la diversidad cultural de México. Pongamos atención al siguiente video que da cuenta de la tradición de la Santa Cruz de los otomíes en el estado de Querétaro. Alabemos y ensalcemos a la Santísima, entre músicas y flores el corazón de Jesús. Esta es la festividad de la Santa Cruz y forma parte de las expresiones que fueron inscritas en 2009 en la lista representativa del Patrimonio Cultural Inmaterial de la UNESCO con el nombre Lugares de Memoria y Tradiciones Vivas de los Pueblos Otomí Chichimecas de Tolimán. Padrecito y madre tendrán aquí. Padrecito y madre ya vino el ausente. Padre. La adoración a la Santa Cruz es una de las celebraciones comunitarias más importantes en el sur del semidesierto de Querétaro. Cada 4 de mayo, los otomíes chichimecas regresan en procesión hasta la cima del tercer monolito más grande del mundo.
Cargan una cruz de madera de 85 kilos para colocarla en el Cerro Sagrado, hoy llamado Peña de Bernal. De la cima del peñasco, los fieles bajan la cruz e inicia la fiesta. La llevan al pueblo de Bernal, donde es venerada durante varios días por cientos de peregrinos procedentes de diversos municipios del estado. Incansables, hombres, mujeres, niños y ancianos, danzan, cantan, rezan y lanzan cohetes al cielo. Los peregrinos no saben con certeza cuándo empezó la veneración a la Santa Cruz de la Peña. De lo que sí están seguros es que antes de la cristiana hubo otra de piedra, una cruz prehispánica adorada por el pueblo ñañú chichimeca que cada año llega a este destino. Para ellos, las dos cruces son la misma, la que los abuelos de los abuelos enseñaron a adorar, guardiana de un territorio sagrado que resguardan por tradición y que es motivo de orgullo para todos los mexicanos. Alabemos y exaltemos a la Santísima Cruz, Santa Cruz de la Conquista de la Peña de Bernal. Actualmente existen diversos grupos étnicos cuyas tradiciones provenientes de la época prehispánica aún se conservan, y como pudieron apreciar en el video, es importante considerar que muchas de estas prácticas se han modificado a partir de la evangelización y hacen uso de diversos símbolos católicos como la cruz. Otro caso significativo es el de los graniceros. Se conoce como graniceros o tesifteros a las personas procedentes de distintas regiones de los estados de México, Tlaxcala, Veracruz, Puebla y Morelos, que en la actualidad suben a las montañas a realizar rituales y ofrendas con la intención de dominar fenómenos meteorológicos, como la caída de rayos, granizo, fuertes vientos y, especialmente, la frecuencia y cantidad de lluvias. Las prácticas de los graniceros se remontan a la época prehispánica. No obstante, también se tienen registros de sus actividades durante la época de la colonia. Conozcamos más sobre los señores del trueno a través del siguiente video. Como el alba, pura, sencilla y sin mancha, qué gusto recibe mi alma. Buenos días, paloma blanca. Buenos días, paloma blanca, hoy te vengo a saludar, saludando en tu belleza y en tu reino celestial. Ave María Purísima. Bueno, dentro de todo nuestro contexto cultural de nuestros indígenas, hasta la fecha se le conoce este lugar como la casa donde nace el agua. Eso es lo que significa Alcalica. Y en este lugar, antiguamente, desde muchos años atrás, no se tiene memoria bien, tal vez 100, 200 o prehispánico, se ha venido a solicitar el buen clima. Mira, el objetivo de estas ofrendas es que haya agua, muy buena agua para nuestras cosechas, que haya buen alimento para nuestro pueblo y no exista hambruna. Y aquí de este lugar se pide para todo el mundo. Atlalquitelulco, Tlacamale. Almolancingo, Hueyotitla, Calaveras, Tlachalón y Provincial Santo Domingo. Amacuileca, Xochilcuelponi. Comúnmente la iglesia nos conoce como brujos y para nosotros somos dentro del nahualismo, que el nahual significa sabio, el que sabe utilizar su magia para bien o para mal. Señor del sacro monte poderoso como en el cielo y la tierra que te encuentras en nuestro lugar sagrado de nuestros antepasados, que Dios dispuso para ti como un eterno vigilante y protector del temporal. Se concibe como que la montaña por dentro tuviera una comunicación con los grandes afluentes, como si pudiera ser un brazo de mar, como si fuera una gran olla llena de mantenimientos. O sea, la montaña es un lugar donde se guarda el agua, donde también se guardan las semillas.
Entonces lo que aquí se viene es a conciliar con la naturaleza para tener una buena temporada agrícola. Y después el ritual va a cerrar en noviembre para dar gracia, o sea, las gracias, ¿no? Entonces tenemos mayo, junio, julio, agosto, septiembre, son 6 meses, que es el periodo agrícola más importante, y luego nos va a venir la seca, y entonces vuelve a darse el ritual en mayo. Y antiguamente se decía que cuando nos pegaba el rayo era mandado por Tlaloc. Ahora no, es por Dios y la naturaleza. Somos gentes elegidas para seguir ofrendando a estas montañas. Este lugar, bueno, los relatos que dice Chimalpaín, que conozco muy poco, porque nosotros los graniceros no nos enfocamos a conocer a otros graniceros en sus estudios, nos enfocamos más dentro de nuestra congregación, los sueños, porque es parte de los sueños y las enfermedades que nos transmiten para poder curar y atender nuestros campos, porque estamos vinculados a nuestras siembras. Aquí donde estamos en el Iztaccíhuatl, yo te puedo decir que debe haber más de 10 o 15 espacios rituales. Este es el principal. Pero cualquier abrigo rocoso, una cañada, un ojo de agua, un manantial, vamos a encontrar cruces y vamos a encontrar estos rituales, pero ahora estamos en el principal de todos. Parecería que muchos pueblos en el mundo encuentran en la montaña un espacio sacralizado en el cual rendir una ofrenda para recibir el vital líquido. ¿Se dieron cuenta cómo en los cantos se mezclaban palabras en náhuatl con los nombres de santos católicos? Como hemos comentado, muchas de las tradiciones y festividades que conservamos, como el Día de la Candelaria o de la Santa Cruz, se insertan en las prácticas del catolicismo. Otro ejemplo son las posadas, cuyo origen se dio en la Nueva España y que se practican en México desde entonces. Como hemos delineado en las campañas de evangelización, los frailes hicieron uso de diversos recursos que les permitieron adentrarse en la cosmovisión de los indígenas. Por ello empalmaron sus tradiciones con las de los pobladores originarios. En el caso de las posadas no fue diferente, ya que esta tradición mexicana, que representa la peregrinación de María y José antes del nacimiento de Jesús, coincide con las festividades mexicas que esperaban y celebraban la llegada del solsticio de invierno, las cuales duraban 20 días. Los evangelizadores aprovecharon la coincidencia y sustituyeron la imagen del dios Huitzilopochtli por la de María y José, y redujeron los días de celebración a 9 para representar el viaje a Belén. Hoy día, las posadas son una tradición mexicana que se encuentra cargada de simbolismos religiosos como los peregrinos, rezos y cantos. Otra de las tradiciones que conservamos de la época colonial son los festejos de Semana Santa. Esta tradición fue traída del viejo continente y conmemora la pasión y resurrección de Jesús, que ha sido narrada en los evangelios bíblicos que cuentan la última cena, el Vía Crucis, la crucifixión, muerte y posterior resurrección de Jesús. A su llegada a la Nueva España, esta tradición fue adoptada por la población y su celebración ha sido modificada al pasar de los años. Pongamos atención al siguiente video y tratemos de distinguir cómo se celebra la Semana Santa en diferentes partes del país, en este caso en la Ciudad de México. La Semana Santa es la más importante dentro del calendario católico, no del calendario festivo, sino del calendario católico. Y en cada uno de los pueblos tiene una particularidad. Es el párroco el que organiza, apoyado mucho por la gente misma del pueblo, como en el caso, por ejemplo, de San Gregorio, en Xochimilco. Hay un grupo de jóvenes que se llaman los varones, y ellos son los encargados en apoyar del desarrollo de la procesión de Semana Santa, pero la que se hace en la iglesia, porque paralelamente se hace otra que hacen un grupo de vecinos que organiza la que se hace la representación, la teatral. Conocemos la parte de Iztapalapa, que es la que ha tenido mucho más difusión. Efectivamente es enorme la fiesta ahora, pero no nada más se representa ahí. En la Candelaria Coyoacán tiene su particularidad porque tienen otra representación que se llama el Cristo Obrero. En San Juan, en Tláhuac,
El elemento que ellos hacen se llaman sus posas, o sea, las amarguras le llaman ellos. Un gran tapete donde se va a rezar ese misterio. El pueblo se convierte en el espacio sagrado, en el territorio de la Semana Santa. Los misterios se hacen en la calle, afuera de alguna de las casas de los vecinos. Los jóvenes participan de la ritualidad del pueblo. Y eso es muy importante porque les crea un sentido de identidad al mismo pueblo. Y esto nos hace ver que la Ciudad de México tiene una diversidad cultural con más de 100 y tantos pueblos, más los barrios. En los barrios no siempre se hace la representación, como te decía, casi es en la iglesia, pero no importa, acuden. Y esto le va a dar una red de relaciones muy al interior, pero con mucho interés de que se conozca al exterior. Y esa es la Ciudad de México. Como pudieron apreciar, hay diversas formas de celebrar la Semana Santa en México. Una de las más famosas es la que se realiza en la Alcaldía de Iztapalapa, en la Ciudad de México, donde se lleva a cabo una de las representaciones de los Vía Crucis más grandes del país, la cual se celebra desde hace más de 170 años y ha sido catalogada como Patrimonio Cultural Intangible. En esta celebración, cada año los pobladores de Iztapalapa personifican y actúan la Pasión de Cristo. Recorren los 8 barrios cargando una cruz de madera cuyo peso ronda entre los 80 y los 90 kilos. Durante la representación se abordan diferentes pasajes bíblicos, como la Última Cena, la traición de Judas y la crucifixión. Entre otras costumbres que aún se conservan del virreinato, se encuentran las peregrinaciones a las iglesias en fechas que conmemoran a algún santo o una virgen, como es el caso del 12 de diciembre, fecha en que miles de fieles festejan la aparición de la Virgen de Guadalupe en el Cerro del Tepeyac, en la Ciudad de México. Actualmente, grandes cantidades de fieles se trasladan en peregrinaciones a la Basílica de Guadalupe. Lo mismo ocurre con la Virgen de San Juan de los Lagos, en Jalisco, la Virgen de Juquila, en Oaxaca, el Santo Niño Doctor, en Tepeac, Puebla, el Santo Niño de Atocha, en Fresnillo, Zacatecas, el Señor de las Maravillas, en Puebla, el Señor de Chalma, en el Estado de México, y San Judas Tadeo, en la Ciudad de México, entre muchos otros. Como hemos mencionado, la participación de los frailes fue fundamental en la edificación de nuevas tradiciones en la Nueva España, ya que muchas de las festividades, celebraciones y costumbres que conservamos del periodo virreinal corresponden al calendario católico. Si bien la mayoría de estas son de carácter religioso, también fueron utilizadas como objeto de diversión. Tal es el caso de los carnavales. Durante la época colonial, los carnavales fueron una forma más de celebrar la Cuaresma. Actualmente se llevan a cabo en los diferentes estados de la República. En Morelos, los chinelos, aprovechando el anonimato del disfraz a través de la danza y los vestuarios, se burlaban de los europeos. De allí que las máscaras tengan barba y sean de piel clara. Otros son los sayones, de tetela del volcán. Los sayones representan a los soldados judíos que participaron en la muerte de Cristo. Bordan cada pieza del traje, que consiste en una faldilla, un peto, una capa, botas, medias, paliacate, máscara y sombrero. Además de la parte católica, también se mezclan las ofrendas, de origen prehispánico, para que el temporal de lluvia sea abundante y todos los pobladores puedan tener buenas cosechas. Las fiestas patronales también son parte de las tradiciones que conservamos del virreinato, ya que, con la conquista religiosa, diversos templos prehispánicos fueron sustituidos por iglesias católicas, que implantaron a un santo o a una virgen para su veneración. Por ello, es común que cada comunidad tenga un día de fiesta en el calendario católico. Dentro de las actividades que se realizan en estas celebraciones, destacan las procesiones, acompañadas de música, cantos, rezos y danzas. ¿Ubican alguna otra tradición que provenga de la época colonial?
Antes de despedirnos, es momento de proponerles un reto. Realicen una narración en su libreta u hojas blancas en la que describan cómo se celebra alguna tradición, como la de Semana Santa, en su localidad. Para ello pueden preguntar a sus familiares los rituales que han observado o que realizan durante esta festividad. Identifiquen qué elementos prehispánicos o coloniales se conservan, cuáles actividades han permanecido o cambiado con el paso del tiempo. No olviden ilustrar su trabajo. Recuerden que describir cómo vive su comunidad esta celebración puede convertirse en una fuente primaria para historiadores o antropólogos del futuro. Este tema lo podrán encontrar en su libro de texto. Listo, terminamos, pero aún nos queda mucho por explorar y descubrir. Así que nos vemos pronto aquí en Aprende en Casa. Hasta la próxima. Si tienes dudas o necesitas ayuda, llama al Centro de Apoyo Pedagógico a Distancia. El número de teléfono para secundaria es el 55 36 01 71 23. Si requieres consultar los libros de texto en versión digital, recuerda que los puedes encontrar en la página conalitec.cep.gov.mx. Y recuerda que también cuentas con el sitio aprendeencasa.cep.gov.mx, en donde podrás ver nuevamente los videos de los programas y además encontrarás actividades para fortalecer tus aprendizajes. También te invitamos a que consultes la plataforma nuevaescuelamexicana.cep.gov.mx.